12. Una gran parte de las gentes del pueblo estaban reducidas a la dura y miserable condición de esclavos, y las restantes eran tratadas como si efectivamente lo fuesen. Los nobles, para conservar sus usurpaciones hechas a la corona, necesitaban recurrir continuamente a la fuerza. Miraban con desdén todo ejercicio que no era el de las armas. No conocían más artes que el militar, ni cultivaban otras ciencias que la de la guerra. Los soberanos, despojados casi enteramente de sus prerrogativas y derechos legítimos, no tenían toda la autoridad y poder necesario para oponerse a las usurpaciones de los poderosos, para mantener el orden público y para sostener el curso regular de la justicia. 13. Todo contribuía a perpetuar la ignorancia y por consiguiente la ferocidad en las costumbres. Todo conspiraba a obstinar los ánimos, a hacer a los hombres duros, feroces y vengativos, y a que mirasen las acciones más crueles y bárbaras con una indiferencia enteramente ajena de la humanidad. 14. Tal era el estado de España y de toda Europa cuando se establecieron la mayor parte de nuestras leyes penales, así que no debe causar admiración que en ellas se encuentren tantas penas capitales, tantas mutilaciones de miembros, tantos tormentos, tanto rigor y severidad. Más parece que se escribieron con sangre y con la espada que con tinta y con la pluma, pero así lo pedían las circunstancias del tiempo, el carácter y costumbre de los pueblos. 15. Las penas suaves y moderadas, ¿qué impresión podrían hacer en unos ánimos o envilecidos con la esclavitud, o llenos de ferocidad y elación con la excesiva libertad e independencia? Unos hombres endurecidos con el continuo ejercicio de las armas, acostumbrados a ver con indiferencia derramar la sangre de sus conciudadanos, a vengar con crueles y sangrientas guerras sus injurias personales, ¿cómo podrían ser contenidos con unas leyes que no respirasen igualmente horror, sangre y fuego por todas partes? 16. La suavidad y dulzura en tales circunstancias sería tan inútil y perniciosa como el demasiado rigor y severidad en una nación culta y civilizada, porque las penas deben proporcionarse al estado de los pueblos y a la sensibilidad de los hombres, la cual se aumenta con la ilustración de los entendimientos, y a proporción que se aumenta la sensibilidad, se debe disminuir el rigor de la pena, cuyo fin es sólo corregir con utilidad y no atormentar a los delincuentes. 17. De todo lo dicho resulta que las leyes penales que establecieron nuestros mayores, aunque muy rígidas y severas, no merecen propiamente hablando la nota de crueles, porque las circunstancias del tiempo pedían toda su severidad y eran proporcionadas al carácter de dureza y ferocidad propio entonces a todas las naciones de Europa, pero esto mismo hace ver manifiestamente que el estado actual de la nación, sus diversas costumbres, genio y carácter, están aclamando por la reforma de las expresadas leyes. 18. Los estragos y calamidades que causaban la división y anarquía habían llegado a lo sumo del mal. En este estado, según el curso natural de las cosas, o debía perecer la sociedad o empezar a hacer progresos hacia su bien. Por felicidad del género humano sucedió esto segundo, y fueron muchas las causas que concurrieron, aunque sucesivamente y con gran lentitud, a esta feliz transformación. 19. A medida que los soberanos, ya abiertamente, ya por medios indirectos y políticos, iban recobrando poco a poco sus antiguas prerrogativas y legítimos derechos, se aumentaba insensiblemente su poder y se disminuía a proporción la exorbitante autoridad de los nobles. Estos, por el contrario, ya haciendo vivas representaciones, ya resistiendo a fuerza abierta, procuraba sostener su independencia y sus más enormes privilegios, entre los cuales uno de los más peligrosos a la sociedad y que más obstáculo ponía a la potestad real era el derecho que se había arrogado de hacerse la guerra privadamente y terminar sus diferencias con la espada, por cuyo motivo los soberanos, valiéndose de todos los medios posibles, al cabo de muchos esfuerzos y de muchísimo tiempo, lograron extinguir esta práctica perniciosa y funesta a la humanidad. 20. No la era menos el extravagante y absurdo modo de proceder por el combate judicial, que hacía depender de la fuerza o de la aventura, la honra y la vida de los hombres,
Extinguido este abuso igualmente y desterradas también las pruebas de agua y fuego, que había introducido la ignorancia y fortalecido la superstición, tomó la administración de la justicia una forma más regular. Los tribunales y magistrados fueron más respetados, sus decisiones eran arregladas a leyes fijas y conocidas, y se sustituyeron en los juicios las pruebas justas y legales a las bárbaras y supersticiosas. 21. Destruidas estas principales causas que fomentaban la dureza y ferocidad en las costumbres, volvió la razón a ejercer su imperio sobre los hombres, y todos los adelantamientos que hacía la sociedad eran otros tantos pasos que ésta daba para llegar a la humanidad, civilización y cultura, que es el principal distintivo de nuestro siglo y que dará en los venideros abundante materia para sus mayores elogios. 22. En medio de tanta luz no podían desconocer ya los hombres sus verdaderos intereses, y haciendo siempre entre ellos continuos progresos, la Ilustración junto con la humanidad llegaron a conocer que las penas de sangre y fuego, necesarias en otro tiempo para contener o para castigar los delitos, no eran ya ni convenientes ni proporcionadas al nuevo carácter y diversas costumbres que había adquirido la nación. 23. Por esto muchísimas de nuestras antiguas leyes penales fueron perdiendo insensiblemente su vigor, hasta haber llegado a quedar enteramente anticuadas y sin uso alguno, señal cierta de la transformación que había experimentado la sociedad. Pero como a las penas antiguas no se sustituyesen otras nuevas por la pública autoridad, debía resultar precisamente o una entera impunidad de los delitos o una inconstancia y voluntariedad en su castigo, males entre ambos capaces de causar muchos y muy graves perjuicios a la República. 24. Un daño tan notable no podía ocultarse a la sabia penetración del ilustrado y benéfico monarca que felizmente nos gobierna, este príncipe piadoso, padre verdaderamente de la patria, cuyos desvelos paternales se extienden hasta los más remotos lugares de su dilatado imperio, no podía dejar de ocurrir con sus saludables providencias a tan grande mal, y queriendo dejar a la posteridad este nuevo monumento del celo infatigable, con que por todos modos procura incesantemente el mayor bien y felicidad de sus vasallos, después de haber tomado varias y acertadas providencias para impedir la abominable deserción que hacían a los moros, muchísimos de los desterrados a los presidios de África, abandonando torpemente su patria y su religión, encargó al Tribunal Supremo, a quien tiene fiada la administración de justicia y el gobierno de sus pueblos, que tratase y consultase sobre los medios de hacer una reforma en la jurisprudencia criminal. 25. Este sabio y respetable senadeo conoció desde luego, con su acostumbrada penetración y discernimiento, que para hacer una reforma cual convenía a las benéficas intenciones del soberano y que no fuese voluntaria y caprichosa, era indispensable tener a la vista todas las penas en que diversos tiempos se han impuesto a los delitos y las alteraciones que han padecido este importante ramo de la legislación. Con este fin se dignó de mandarme que formase un extracto puntual y circunstanciado de todas las leyes penales que se han publicado en los principales cuerpos de nuestro derecho, desde la dominación de los godos hasta el tiempo presente. 26. Procuré desempeñar este apreciable encargo con toda la puntualidad y exactitud que me fue posible, y habiendo merecido mi trabajo la aprobación de tan sabio tribunal, alentado con su benignidad, resolví hacer algunas reflexiones sobre el asunto en el presente discurso, que dividiré en 5 capítulos. Trataré en el primero de la naturaleza de las penas, de su origen y de la facultad de establecerlas y regularlas que residen las supremas potestades. En el segundo de las cualidades y circunstancias que deben concurrir en ellas para ser útiles y convenientes, en el tercero de su objeto y fines, en el cuarto de su verdadera medida y de la de los delitos. Finalmente, en el quinto trataré de los diversos géneros que hay de penas y de cuáles de ellas pueden usarse o no con utilidad para la República. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Clásicos de la Criminología. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.